Bueno, para mí el universo Bene pues significa prácticamente toda mi vida, porque la verdad es que desde hace 4 años que lo saqué, me he dedicado pues casi al 100% día cada día, pues o escribiendo, o desarrollando nuevos personajes, desarrollando nuevas historias, o creando nueva publicidad, o sea, prácticamente, aparte que tengo mi otro trabajo, pero sí que le desarrollo, vamos, todo el 100% de mi vida. A ver, El demonio de la pasada es un título, en realidad era otro título, cuando yo hice el proyecto de todo el esquema entero de las 9 novelas, esta segunda tenía otro título, ¿no? Lo que pasa es que cuando cambié el giro de cómo iba a ser reescrita, para que no se supiera quién era el malo, entonces tuve que cambiarle el título, porque el título sí decía se intuía quién era el malo. Entonces buscaba un título también que tuviera fuerza. Y bueno, Los demonios del pasado, prácticamente que cuando empiezas a conocer al personaje cuando empiezas a leerlo, el prólogo hace honor al título, ¿no? El demonio del pasado. Cuando lees el prólogo, de hecho en el trailer ya sale, entiendes un poco más el título, el de dónde viene el personaje y lo que le corroe por dentro, ¿no? Entonces, prácticamente en el prólogo no lo quiero decir porque claro, no quiero hacer spoiler del prólogo, pero una vez que lees el prólogo entiendes mucho más al personaje. Sí, a ver, se pueden leer, cada libro es autoconclusivo, ¿no? O sea, tú puedes leer el primero de Bene, empieza y acaba, termina la trama, y el segundo tiene una trama diferente que empieza y acaba. Pero sí que es cierto que las tramas están enlazadas, ¿no? Hay pequeñas subtramas que están enlazadas de uno a otro. Y claro, es mejor primero leer la primera novela y luego la segunda para entender más a los personajes. O sea, lo entenderías hay subtramas allí de personajes que no me explayo mucho escribiéndolos, y a la hora de leerlos, si ya lo conoces a ese personaje, entiendes mucho más por qué está actuando de esa forma, aunque sí que es cierto que tú lo puedes leer de esa forma y luego leer el primero y entenderás. Es como cuando creas una película y el personaje gusta, luego haces un spin-off de ese personaje y ves cómo empieza, el por qué ha empezado así, y se puede leer, o sea, no hay problema, pero sí que es mejor leer el primero. Sí, esta segunda novela sí que me ha costado un poquito más la investigación, por cómo se mueve, ¿no? Una vez que la lea, entenderá que el personaje pues se mueve por otros países, se mueve de lo que ocurre, el por qué se mueve a otro país, de la forma que se mueve. Todo eso pues necesita de una investigación para que sea creíble, ¿no? Por ejemplo, el trama policial, la policía de otros países, el crimen organizado de otros países. Entonces, sí que me ha llevado mucho tiempo el desarrollar toda esa investigación para no inventar los malos son malos y la policía es la policía de igual otro país, y que actúen de la forma de lo que vemos en las películas, sino si me muevo a un país tengo que saber cómo funciona esa policía, cómo se desarrolla, cómo son sus departamentos, cómo operan, qué armamento llevan, qué tipo de personas, un poquito todo para que sea creíble. El lector cuando lo lea pues se meta en los personajes. Para mí, o sea, más difícil no veo dificultad en hacer ninguno de los dos, pero sí veo complejidad, ¿no? Para mí un proyecto de cine, por ejemplo, Bene, cuando lo llevas al cine, o sí, cuando se estrena en cine, un guión pues es mucho más complejo que una novela. Cuando yo escribo un guión, pues tengo que pensar en el director de fotografía, en quién la va a dirigir, el director que va a dirigirla, en los operadores de cámara, en los actores que van a interpretar los personajes, dónde tiene que ir la iluminación, dónde tienen que ir los tiros de cámara. Entonces, claro, cuando escribes un guión estás pensando en todo el equipo técnico de cómo trabaja cada uno, para que cuando ellos lo lean lo entienda cada uno, ¿no? Entonces son diferentes departamentos. Entonces estás escribiendo un guión pensando en más gente que tiene que entenderlo. Cuando lo escribo en novela me explayo, o sea, ahí disfruto mucho más porque empiezo a escribir y mi mente empieza a desarrollar personajes y acción, y por eso es uno de los motivos porque también gusta mucho, ¿no? La manera que está escrita es lo que está gustando mucho al público.
de cómo se desarrolla la acción, que es muy en primera persona, ¿no? Hace que la gente pues, se meta mucho en el personaje y que la acción sea creíble. A ver, sí hay diferencia y vamos mejorando mucho. La verdad es que la última, antes veía cuando era más pequeño, sí que veía cine español porque es lo que teníamos. Pero sí que es cierto que luego el cine americano pues, nos llamó mucho la atención de la forma que está rodado, de la forma que está producido, es otro aspecto visual que llama mucho la atención. Y sí que yo consumía menos cine español, sí que me gustaban muchas tramas, pero había cosas que me desconectaban un poco del cine, pero sí que es cierto que ahora mucho cine del que veo ahora es español y hacen películas muy buenas, tanto de acción como comedia, que es lo que no es el centro del cine español, la comedia, hacen comedia muy buena. Y sobre todo el cine de acción, las últimas películas que he visto de cine de acción, la verdad es que no tenemos nada que envidiar afuera, no, thriller. Sí que claro, el thriller y la acción es un tema de producción es más costoso, ¿no? Es una inversión más grande que una comedia que se suelen rodar en interiores y entonces pues la producción es con menos dinero. Y una película o serie de acción pues sí que es mucho más costosa a la hora de hacerla, entonces hay más riesgo a la hora de meterse en un proyecto como ese. A ver, no creo que sea quedarse atrás en el cine americano, pero sí que es un aspecto de que si ahora por ejemplo ahora con el equipo digital que trabajamos ahora es mucho más fácil rodar una película, no es como antes que el equipo para rodar un largometraje era muy costoso, ¿no? Ahora con el tema digital y los medios que tenemos, pues es mucho más fácil rodar una película, hacer una postproducción con efectos especiales de acción, pues es mucho más fácil, aunque yo sí que soy más de rodar si hay un coche que se tiene que encontrar contra otro, empotro un coche contra otro, no me gusta mucho la postproducción, sí que intento limitar mucho eso, pero sí que es cierto que ahora pues es mucho más sencillo a la hora de trabajar en ese aspecto.